Quisiera, en primer lugar, ver un poco este contraste, compartirlo con ustedes. Luego, hablar de lo que la Escritura habla sobre esta idea, este concepto de la llenura del Espíritu. Para luego terminar, si el Señor lo permite, y debe ser así, terminar con el ejemplo supremo, perfecto, sin igual, de la persona del Señor. Sin lugar a dudas, hermanos, podríamos decir que se bebe vino, el mundo bebe vino, el inconverso bebe vino para disolución o desenfreno. Pero el apóstol aquí nos va a enseñar que la llenura del Espíritu, de la cual habla aquí el verso 18, es para control y bendición. En segundo lugar, el vino, se bebe vino, la gente bebe vino, hasta perder el control. Y generalmente perder el control de todas las facultades que el Señor nos ha dado. Muchas personas pierden inclusive la conciencia. En cambio aquí, la llenura del Espíritu nos va a enseñar, Pablo, que la llenura del Espíritu tiene que ver con el uso de todos, el uso consciente de todas esas facultades que el Señor ha puesto en nuestra alma. El vino, cuando se toma, trae alegría y desenfreno. Por eso la palabra va a llamar aquí disolución. Es una palabra desenfreno. Es decir, la idea aquí es que todas las contenciones se rompen, todos los filtros se traspasan, todos los salvaguardas se avasallan. Estoy hablando en el ámbito de lo que es el carácter, en el ámbito de lo que es la ira, la concupiscencia, los deseos, etc. El desenfreno aquí, la disolución, claramente echar abajo todas las barreras. Se pierde totalmente el control. En cambio, el Espíritu Santo, cuando la Biblia nos habla de la llenura del gozo, claramente gozo. En segundo lugar es santidad. La llenura del Espíritu nunca lo va a... Y en tercer lugar hay obediencia. Hay una contención voluntaria del creyente, tanto en palabras, en hechos, en su carácter, en sus pasiones, que vayan a ofender la santidad del Señor y también vayan en desmedro de otras personas. En cuarto lugar, ustedes podrán recordar, hermanos, que en una cárcel, muchos siglos atrás, más de 2000 años atrás, cuando se fue el Evangelio por primera vez en Europa, dos hombres de Dios, Pablo y Silas, fueron capaces de cantar, dice la palabra. Ellos cantaron en la noche, con gozo, claramente guiados y llenados del Espíritu, con gozo. Ellos cantaron himnos, cánticos al Señor, al ver la manifestación tan preciosa, tan gloriosa de la obra del Señor por primera vez allí en Europa. Los borrachos son los que cantan en las cárceles, entiendo yo, y los bebedores en las tabernas. Pero es difícil que alguien cante himnos a Dios, azotado, herido, ultrajados, como los apóstoles cantaron en esa memorable noche en que el Señor sacudió los cimientos de la tierra por causa de la obra del Señor allí en Filipos. Todos por experiencia, y eso es una experiencia triste que no quisiera recordar de mis días de inconverso, sí, algunos más que otros. Muchas personas, como los borrachos, ¿no es cierto?, cantan canciones influenciados por el vino. Pero nosotros vamos a aprender acá, en este capítulo 5, que el creyente canta himnos espirituales por la influencia saludable del Espíritu de Dios. Por la influencia saludable del Espíritu de Dios. En algunas personas el vino también puede ser depresivo, absolutamente depresivo. En cambio, la llenura del Espíritu nos estimula al gozo, nos estimula también al servicio, nos alienta, nos anima, nos hace hacer obras y tener victoria en el servicio al Señor. Lamentablemente el vino, y esto debieran saberlo todos, distorsiona la realidad, opacando muchas veces, como hemos dicho, las facultades que el Señor ha creado en nosotros. En cambio, la llenura del Espíritu nos anima y despierta deseos, anhelos, pero espirituales en el creyente.
El vino es para olvidar las penas. Algunos lo hacen, beben por eso. Para escapar de las realidades tristes, amargas, difíciles que a veces la vida nos ofrecen, las aflicciones de la vida. En cambio, hermanos queridos, apreciados, la llenura del Espíritu nos hace enfrentar la realidad de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, de los desafíos de la vida. Nos hace enfrentar esas realidades precisamente con gozo real y profundo. De tal manera que muchas veces tenemos que confesar que el gozo que el Señor imparte en el corazón del creyente es algo indecible, va más allá de lo que las circunstancias pudieran realmente explicarlo. Entonces tenemos por lo menos 8 contrastes de lo que el apóstol llama aquí el ser llenos, embriagados, dice, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, ser llenos del Espíritu Santo. La verdad es que no solamente puede ser el vino, puede ser las drogas. Una persona también podría vivir con bebidas energizantes. Una persona podría vivir con remedios. Entiendo yo que sí hay situaciones saludables, de salud, que están prescritas, pero sabemos que hay personas que abusan de ciertos remedios o ciertas cosas, precisamente para escapar de la realidad. Yo me acuerdo que tengo una hermana que gracias al Señor se convirtió hace muchos años. La vi sufrir muchas dificultades y una de las cosas más terribles que hizo fue tomarse un frasco de remedios para escapar de la realidad. El Señor permitió que no muriese, pero lamentablemente es así. En cambio, el cristiano, por muy abrumadora que sea nuestra situación actual o presente, por muy doloroso que sea la circunstancia que el Señor permita en nuestra vida, el creyente jamás debe recurrir a ningún medio que le haga escapar de esa realidad. Nosotros podemos, en el poder del Espíritu de Dios, en la fuerza que Él da, en el ánimo, en la valentía que Él infunde, en la paz que Él infunde, podemos realmente enfrentar toda circunstancia en la vida del creyente, por profunda, por dolorosa realmente que sea. Pero en cuanto a la necesidad o en cuanto a la vida cristiana, realmente nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que la presencia del Espíritu de Dios es fundamental. Podríamos decir, es imprescindible. El Señor lo sabía. Por eso es que cuando Él después de resucitar de entre los muertos, dijo claramente a los apóstoles que esperasen en Jerusalén porque recibirían poder. De tal manera que para poder cumplir la gran empresa del Evangelio a todas las naciones, para poder vivir la vida cristiana, para poder llevar el testimonio de la gracia de Dios al mundo entero, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, solamente puede hacerse en el poder imprescindible, insolayable, absolutamente necesario del Espíritu Santo en nuestra vida. La vida cristiana no puede llevarse a cabo sin el poder de Dios. Y quizás lo sabemos, pero sería bueno recordarnos para sorprendernos realmente, hermanos, de que realmente la vida cristiana es un andar sobrenatural. Para que un cristiano pueda andar en el Señor, como aquí dice esta carta a los Efesios, cita 5 razones por las cuales andar, es decir, llevar en práctica estas enseñanzas que nos da el apóstol, poder llevar una vida de comunión con el Señor, poder llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios, poder predicar el Evangelio, poder tener victoria sobre el pecado, tener victoria sobre la influencia del mundo, tener victoria sobre el poder satánico que nos rodea. Es imposible poder, como hemos dicho, hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso la vida cristiana, a la cual estamos acostumbrados desde nuestra conversión, realmente es una vida de poder sobrenatural. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí es una forma de vida sobrenatural. Dentro de lo natural, de lo normal, de nuestra humanidad aquí en la tierra, lo que Pablo nos está exhortando es a que podamos permitir que efectivamente el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, pueda manifestarse en lo que el apóstol llama aquí la llenura. Esto es la plenitud del Espíritu obrando
en nosotros. Si alguien se atreviese, como lamentablemente muchas veces nosotros osamos depender de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, de nuestro carácter, de nuestra a veces aparente fidelidad, etcétera. Si alguien pretende vivir la vida cristiana en sus fuerzas, nunca lo va a lograr. De hecho, vamos a ver que esta expresión, este mandamiento del apóstol de ser llenos, no va a ser una actividad nuestra, sino en realidad tiene que ver mucho la obra de Dios y va a tener que ver mucho en nosotros, no tanto nuestra actividad, sino nuestra docilidad, nuestra sujeción, nuestra capacidad de poder dejar al Señor obrar en nuestras vidas. Así que antes de avanzar un poco más, vuelvo a recalcar este principio importante. La presencia del Espíritu Santo en la vida cristiana, en la vida, en el gente, es imprescindible. Y además, en segundo lugar, la vida cristiana vivida, como el apóstol aquí lo menciona, es una vida en un poder sobrenatural, que no está lejano a nosotros. Nada de lo que el Señor nos ha exhortado en su palabra es una utopía, es algo irrealizable, es algo idílico en absoluto. Son exhortaciones ante las cuales sí nosotros realmente, hermanos, podemos experimentar, porque la Escritura lo ha dejado precisamente para nosotros. En esta carta a los Efesios, hermanos, el apóstol Pablo nos insiste por lo menos en cuatro ocasiones de este concepto del poder de Dios, de que el poder de Dios debe estar en la obra, debe estar obrando en nosotros, espiritualmente, en nosotros como creyentes. Y Pablo sabía muy bien, el apóstol Pablo sabía muy bien que en el ámbito de todas las bendiciones espirituales que esta preciosa carta a los Efesios, que entiendo los hermanos en la mar y las otras asambleas ahí en el sur de Perú han estudiado más de alguna vez, o a lo mejor en forma personal, ahí el apóstol nos recuerda entonces que en el ámbito de estas maravillosas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, en el ámbito de estas bendiciones que Pablo llama, esas bendiciones que tenemos en Dios el Padre, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Pablo sabe entonces que nosotros necesitamos saber que de parte del Señor hay varias, no sé si llamarle dones, bendiciones, herramientas, recursos, podría ser recursos para poder vivir a la altura de esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Por eso que en la preciosa lista del capítulo 1, tan maravillosa, donde Pablo describe en un verdadero poema, un verdadero cántico que no para hasta el verso 14, donde describe nuestras bendiciones en Cristo. Pablo entonces ora al Señor, ora para pedir por lo menos tres cosas. Yo estoy pensando, leyendo ahí el verso 18 del capítulo 1, donde Pablo ora en el verso 17 para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en primer lugar. En segundo lugar, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, alumbrar los ojos del entendimiento espiritual, para saber qué cosa. En primer lugar, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? En segundo lugar, ¿cuáles son las riquezas en gloria, o de la gloria de su herencia en los santos? Y fíjese el verso 19. Verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces el apóstol Pablo está pidiendo tres cosas al Señor para que nosotros podamos no solo entender, conocer, sino disfrutar y vivir plenamente a la altura, como es digno, de estas riquezas espirituales que tenemos en Cristo. No podemos vivir sin esperanza. Y en estos tiempos difíciles, nuestros ojos han sido levantados a la expectativa de la preciosa y gloriosa venida del Señor. En segundo lugar, no podemos vivir como pobres en este mundo, como indigentes, siendo que las riquezas de la gloria, de la herencia en Cristo Jesús son extraordinarias.
Hemos sabido aquí en nuestro país de mendigos que han muerto teniendo una cuenta millonaria en el banco, pero han vivido como mendigos. Y el cristiano, siendo tan enriquecido, no puede vivir como un mendigo en esta tierra. Están todos los recursos del Señor para poder abrazarse y ver cuán ricos somos espiritualmente en Cristo. Y en tercer lugar, Pablo ora para que nosotros, nuestro entendimiento se abra de que hay un poder, hay lo que el apóstol llama aquí la operación del poder de su fuerza, dispuesto a cada uno de nosotros. Aquí en este país donde yo vivo, para tener agua en los grifos 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenemos que pagar. Nunca falla el agua. ¿Es una bendición? Bueno, es un pago que hay que dar al sistema. Y si falla el agua, la empresa tiene que pagar. Seguramente tendrá que pagar si no avisa oportunamente. Mire, el poder de Dios está como el agua en los grifos, en las cañerías, allí dispuesta a través del Espíritu Santo para el sostén del creyente. De tal manera que ningún creyente podría vivir una vida de pobreza, de debilidad, de derrota, teniendo a la mano tan grande poder. El apóstol Pablo aquí le llama el supereminente, la supereminente grandeza de su poder. Aquí nuevamente tenemos a Pablo fabricando expresiones, fabricando palabras, saltándose todas las normas gramaticales y diciendo, hablando de la supereminente grandeza de su poder. No encuentra Pablo palabras para expresarlo, pero entiendo yo, y usted debe compartir lo mismo conmigo, que han habido experiencias en nuestra vida cristiana en las cuales no podemos dar ninguna explicación humana de cómo el Señor nos ha sostenido, cómo nos ha levantado, cómo hemos tenido victoria, cómo hemos podido pasar por pruebas difíciles, solamente, inexplicablemente, pero explicablemente solamente por la supereminente grandeza del poder del Señor que nosotros hemos permitido manifestarse en nuestra vida. Entonces, el apóstol ahí en el capítulo 1, verso 19, pide para que seamos conscientes de ese poder y no vivamos como indigentes absolutamente frente al poder del enemigo, frente al poder de la carne, frente a la influencia del mundo. Podemos tener victoria, porque ese poder está dispuesto, por supuesto, a través también de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo ya también en el capítulo 2, como ustedes saben, nos ha dicho que ese mismo poder fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Además, en el capítulo 3, lo voy a leer yo, el verso 16, dice, y Pablo nuevamente ora, pero aquí él dobla sus rodillas delante del Señor para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por su Santo Espíritu. Y en cuarto lugar, el apóstol, en el mismo capítulo 3, verso 20, dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces me pregunto, y puede preguntarse usted mismo, ¿hay un poder que actúa en nosotros? Sí, está presente ahí. Con mucha reverencia lo digo, es como el agua en los grifos, en el sistema de agua, ahí presente. Pero la parte nuestra es abrir ese grifo. Y abrir el grifo va a significar la docilidad, la entrega, la sujeción, la obediencia a la obra del Señor a través de su Espíritu en nosotros, para que ese poder fluya, ese poder que se traduce en victoria, ese poder que se traduce en gozo, ese poder que se traduce en crecimiento, en guía, en dirección, realmente fluya a través de nosotros, por medio y a través de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice no se no, no de Espíritu, en el 4, capítulo 5, que se está repitiendo para decir sí mismo esa conducta normal que
la palabra aquí, Cristo en una experiencia mal del Cristo. Entonces, cuando uno dice eso, realmente nosotros nos sentimos, y debiera ser así, como inquietos, compungidos, ojalá, preocupados, porque cada uno de nosotros sabe hasta qué punto estamos dejando obrar realmente al Señor. Hasta qué punto el Espíritu de Dios, que ha sido enviado precisamente para ayudarnos, para asistirnos en nuestra debilidad, efectivamente nosotros debemos examinarnos y reconocer sinceramente delante del Señor cuán pobre, cuán falto, cuán pequeño estamos respecto a esta verdad. Bendito, bienaventurado, el hermano, la hermana que vive en una permanente y constante experiencia de lo que aquí el apóstol llama la llenura, la plenitud del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, ustedes lo saben muy bien, especialmente el libro de los Hechos, que es el libro no solamente de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahí claramente vemos cómo aquellos creyentes de la iglesia al principio dejaban obrar al Señor. Por ejemplo, Juan el Bautista ya se dice que desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Es una obra de Dios que Él permite en su gracia. Zacarías también profetizó, dice la palabra, el padre Juan el Bautista, profetizó lleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés todos los creyentes fueron llenos para hablar en lenguas, idiomas, dice la palabra. Pero ese mismo día también Pedro, de una manera especial, una manifestación muy clara del poder de Dios, él predicó poderosamente bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y los mismos creyentes también en el capítulo 4, cuando fielmente proclamaron en el Evangelio, la palabra dice que el Señor, que ellos fueron llenos del Espíritu de Dios para hablar la palabra. Ahora, uno podría pensar que se necesita la llenura del Espíritu Santo solamente para predicar, solamente para grandes actos visibles, para grandes victorias. No. El capítulo 6 de Hechos dice que los que servían a las mesas tenían una condición, una cualidad. Eran varones llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que es el ministerio material, lo que tiene que ver con la administración de lo material, en este caso para las viudas griegas y hebreas, demandaba no solo sabiduría, buen testimonio, sino también hombres llenos del Espíritu Santo. Esteban, siendo que su conducta normal, y es interesante la vida de Esteban, hermanos, porque dice que Esteban, dentro de los 7 que fueron elegidos para servir a las mesas, él tenía una conducta normal, como corresponde a cada cristiano, de esa llenura del Espíritu. Pero el Señor le dio, y no sé cómo explicarlo yo, porque cuando un tanque está lleno, yo no sé cuánto más se puede llenar, ¿no es cierto? Esa es la palabra rebosar. Es como cuando los hermanos que tienen vehículos van al grifo de la benzina, de la gasolina, y le dicen al bombero, al que atiende ahí, llénelo. Y se llena y el bombero le dice, mire, faltan tantos soles, le echo los 100 soles. Le lleno con los 100 soles y el tanque se ha llenado con 98 soles. Y usted le dice, sí, llénelo. Y yo no sé cómo lo hace, pero mueven el vehículo y le echa los 100 soles. Y parece rebalsar. Esa es la idea. La llenura normal del Espíritu a veces es asistida por el poder de Dios en una mayor expresión o despliegue del poder del Señor. De tal manera que Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, el Señor soberanamente y en su infinita gracia le manifestó un índice, una expresión adicional de poder para poder testificar frente al Sanedrín. Aún Esteban fue lleno del Espíritu Santo para morir, lleno del Espíritu Santo para testificar del Señor y enfrentar el mismo martirio. Y así hay varios ejemplos en las Escrituras, donde hombres como Bernabé, como Pablo también, los discípulos en Antioquía, etcétera. Usted puede buscar las referencias en la palabra de Dios, de aquellos hombres y mujeres
que nos enseñaron y que está consignado en la palabra de Dios, la manera normal para nuestro examen realmente, nuestro examinarnos delante del Señor, de lo que demanda la Escritura, una conducta normal en la llenura del Espíritu. Entonces, podríamos decir también, hermanos, que esa plenitud del Espíritu de la cual estamos hablando es una responsabilidad de cada creyente. Pablo nos va a enseñar que debemos ser llenados continuamente. De hecho, el mismo apóstol Pablo, ustedes conocen la conversión de él. El día que él se convirtió, él dijo ahí en el camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Y pareciera Pablo darnos ahí un primer atisbo de lo que debe ser la docilidad del creyente frente al poder del Espíritu Santo. Aunque Zacarías, es decir, Ananías, aquel hombre que reticente fue a la calle derecha ahí en Damasco para encontrar a Pablo, se le dijo, y le dijo Zacarías a Pablo, que sería lleno del Espíritu Santo. Pero ese mismo hombre del cual se dijo que sería lleno del Espíritu Santo, para llevar mi nombre a reyes y etcétera, a muchas partes, al mismo imperio romano, ese mismo hombre le dijo al Señor, de entrada en su conversión, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí entonces está el primer atisbo, la primera mención de lo que el apóstol va a llamar, o nos va a explicar, la necesidad de dejarnos llenar, dice la palabra. Esta conducta normal de la llenura del Espíritu, vuelvo a decir, a veces, Señor soberanamente, como una manifestación de su gracia, permitió un despliegue mayor de poder a través de su Espíritu, no solo a los apóstoles, sino también a los discípulos, tanto para predicar el Evangelio, tanto para enfrentar las tribulaciones, y algunos como Esteban y otros más, y seguramente también Jacobo, cuando fue muerto por la espada de Herodes, el Señor les dio la fuerza, la capacidad de enfrentar la misma muerte, la misma muerte. Entonces, si la llenura del Espíritu Santo fue característica de los apóstoles y de los discípulos, alguien podría decir, bueno, ¿esos fueron los tiempos apostólicos? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo, y el poder de Dios sigue siendo el mismo, y el poder de Dios está ahí vigente, disponible, como hemos dicho, a cada uno de nosotros. Cuando el apóstol entonces dice, hermanos, sed llenos, verso 18, antes bien, sed llenos, dice, del Espíritu. Esa palabra sed llenos, es muy interesante, realmente significa que es un mandamiento del Señor. Es lo que llamamos, es un imperativo del Señor. Y se podría traducir también, estad siendo llenos. Estad, o permitid que seáis llenados. Esa es la idea, permanentemente. Es decir, Pablo nos exhorta, y más que nos exhorta, la palabra de Dios nos conmina, esa es la palabra, nos conmina a permitir ser llenados permanentemente. Ser llenados permanentemente. No dice llenaos vosotros mismos. No dice llenaos vosotros mismos, dice ser llenos. Es decir, nosotros somos el instrumento, el medio, el canal que permite ser llenado. Permite ser llenado. Y eso es una obra. El ser llenado lo hace el Espíritu Santo. Nos demanda de nosotros nuestra actividad, nuestra obra, nuestro esfuerzo. De nosotros demanda nuestra docilidad. Estar sujetos. Ser manejables por el poder del Espíritu Santo. Así como el vino domina al borracho y lo controla en todas sus facultades y le hace perder las facultades y a veces la conciencia. A diferencia del Espíritu Santo, en la medida que nosotros le permitimos, como son todas las cosas del Señor, aún para la salvación del pecador, Dios llama, Dios ruega, y el pecador debe abrir su corazón, poner la fe en la bendita obra de Cristo. Dios hace toda la obra si tan solo el pecador abre la puerta. Como siempre predicamos, abrir la puerta, el corazón, que se traduce en otras palabras, poner la fe en Jesucristo. Dios hace toda la obra de una manera maravillosa. De la misma manera, la obra, la llenura del Espíritu Santo, depende de que nosotros
le demos, como a veces se dice muy bien y gráficamente, las llaves, no solamente de la voluntad, ¿no es cierto? Las llaves de tal manera de nuestra vida, de todo nuestro ser, al Espíritu de Dios. Se necesita entonces la sujeción, la docilidad, el ser manejables por parte del Señor. Entonces nosotros no nos podemos llenar a nosotros mismos. Si pudiésemos llenarnos, sería un esfuerzo humano. Y la obra, la vida cristiana, más que un esfuerzo humano, es una obra poderosa de Dios a través de débiles instrumentos humanos. La fuerza no está en nosotros, en el instrumento. La fuerza está en el agente, en el que lo llena, en el que lo guía. En este caso es el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo llenarme del Espíritu, pero lamentablemente podría impedir ser llenado. Y aquí esto trae el recuerdo de lo que todos nosotros sabemos. Cuando la Biblia habla de apagar el Espíritu, cuando la Biblia habla de contristar al Espíritu, cuando la Biblia habla de entristecer, ¿no es cierto?, también al Espíritu. Entonces, ¿qué demanda la llenura del Espíritu? ¿Cómo podemos cumplir esta exhortación imperativa, necesaria, imprescindible que el apóstol pone delante de nosotros? La única manera de cumplirla es que nosotros tengamos una actitud de entrega delante del Señor, de mi propia voluntad. No estoy diciendo que entreguemos nuestras facultades al Espíritu de Dios. Eso es lo que practica el mundo carismático, lo cual no es del Espíritu de Dios. Estamos hablando de la voluntad. Allí cuando la palabra nos exhorta, nos manda, nosotros a veces imponemos nuestra propia voluntad. A veces no estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra voluntad, nuestras ambiciones, muchas veces nuestros propios propósitos. A veces el corazón no está dispuesto a recibir la palabra y no está dispuesto mucho menos a obedecerla. A veces descuidamos una relación de comunión con el Señor. Entonces, de esa manera nosotros ponemos obstáculos al Espíritu de Dios y al poder de Dios que quiere realmente obrar en medio de nosotros. Yo he usado la palabra maleable, manejable. Maleable no significa malo, sino que significa algo que se puede sujetar. Los hermanos ahí en Perú que saben de electricidad trabajan con cables eléctricos de cobre. Ustedes que son quizás los segundos mayores portadores de cobre del mundo, saben que el cobre es maleable, es decir, yo lo puedo doblar, es dúctil. Primero maleable. Que es sorprendente que un cable tan delgado a veces que lo puedo cortar con un alicate. A través de él circule tanto poder, tanto poder. No es el oro, no es el diamante, no es el bronce. Mire, yo no sé, pero los expertos dicen que el bronce tiene mucho más, creo que, no sé si me equivoco, mucho más capacidad de conducción que el cobre. Pero el bronce no se tuerce, es tosudo, es difícil, ¿no? El Señor no puede usar personas tosudas como nosotros, duros, voluntariosos, que somos a veces como el caballo, que tiene que ser dominado con freno, dice el Salmo, ¿no es cierto? Dice la Escritura. El Espíritu de Dios no puede obrar en caracteres así. Y a veces el Señor tiene que usar circunstancias para doblegarnos, para hacernos dóciles, para hacernos manejables, para hacer como el Señor hizo con el burro antes de entrar a Jerusalén. Un pollino de asno que no era en absoluto domable, fue una bestia totalmente domable, porque el que estaba sentado sobre él era el Señor, el Señor. Y es una vergüenza para nosotros que siendo creyentes tengamos que aplicar a lo mejor lo que Isaías dice del pueblo de Israel. El buey conoce a su Señor, etcétera, ¿no es cierto? El asno al pesebre de su Señor. Pero cuando se trata del señorío de Cristo sobre nosotros, nos ponemos tiesos y nos endurecemos y no queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar libremente? ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? De esa manera, es imposible. Es imposible. Si yo soy terco, si yo soy tosudo, si yo soy difícil de manejar por el Señor,
Si soy barro endurecido que no puede ser moldeado por el alfarero, vale la pena que el Señor me quebrante de una vez por todas, aunque eso tenga que ser doloroso. Quizás sea la única forma de aprender a obedecer lo que la palabra nos llama aquí. Debemos ocuparnos las cosas del Espíritu. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Y debemos confiar en la dirección del Espíritu, para que así entonces se manifieste de manera real y práctica eso que el apóstol llama la llenura del Espíritu de Dios, la llenura de su Santo Espíritu. Hay cuatro, hermanos, por lo menos cuatro evidencias, de lo que podríamos llamar la llenura del Espíritu. Y esas cuatro evidencias se encuentran ahí a partir del verso 18. A partir del verso 18. La primera de ellas dice: antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí está la primera evidencia. Qué interesante que no dice cantando, sino que dice hablando. Porque lo primero que sale de la boca de un creyente que no anda bien espiritualmente es el hecho de las palabras, la queja, la amargura, la vanidad, lo que no edifica, temas mundanos, temas triviales, temas que realmente no honran al Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, por eso la boca puede ser un salmo, una melodía dulce al corazón quebrantado. Esta carta habla de hablar la palabra oportuna, la palabra no corrompida, sino la que edifica en su momento preciso. Qué grato es conocer hermanos y hermanas que en todo su tema de conversación son las cosas del Señor. Esa es una indicación de cómo están siendo llenados o se están dejando llenar por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, también habla de cantando. Ahora sí que dice cantando, el verso 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto tiene que ver entonces con un corazón que está gozoso, que está alegre, independiente de las circunstancias, cantando al Señor en vuestros corazones. Un permanente coro en los labios, un permanente himno a flor de labio, es la característica, aquí lo dice, de aquellos que son llenos del Espíritu. No necesariamente debemos cantar cuando hay un día soleado, como en nuestro país, ¿no es cierto? Ustedes siempre tienen sol, pero en nuestro país hay días en que echamos de menos un día soleado. Cuando el día está soleado, parece que se reaniman nuestros espíritus. Eso es humano. La verdad es que el creyente canta en días de sol o en días nublados, en días de bonanza o en días de tormenta. Debe aprender a cantar el creyente. Y en tercer lugar, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede ser capaz de dar gracias por todo? Y como dice Filipenses o Tesalonicenses, en todo. Mire, la única manera de hacerlo es cuando usted permite que el Espíritu Santo esté obrando libremente en su vida. De tal manera que aquellas cosas a veces inesperables o inexplicables, que no podríamos llamarle infortunio, mala suerte, tragedia o desgracia, aquellas cosas que pueden venir a la vida del creyente, no apagan lo que es una actitud de gracia delante del Señor. Y en cuarto lugar, verso 20, dando siempre gracias, dice, y en el verso 21 dice, someteos o sometiendo unos a otros en el temor de Dios. Los hermanos que saben perfectamente que Pablo aquí usa 4 gerundios. Yo me acuerdo en la enseñanza básica, en la primaria, me enseñaron lo que era un gerundio, ¿no es cierto? Ustedes seguramente también. Cantando, hablando, bailando, corriendo. Bueno, aquí dice, en primer lugar, hablando, luego cantando, y también dice alabando, luego dando siempre gracias. Y en el verso 21
lamentablemente el español no lo toma como fue escrito, pero es sometiendo los unos a los otros en el temor del Señor. Y ese sometimiento en el temor del Señor, que es un fruto, una evidencia de la llenura del Espíritu, se expresa en todas nuestras relaciones. Las casadas sujetas a sus maridos. Los maridos también, por supuesto, como dice esta carta de los Efesios, amando también a sus esposas. También habla de los siervos, hasta el capítulo 6 en realidad, los hijos obedeciendo a sus padres, los padres no exasperando a sus hijos. Los siervos obedeciendo, 6:5 dice, los siervos obedeciendo a los amos, y como dice Santiago también y otras cartas, los amos no usando de sus siervos. La relación matrimonial, la relación filial, la relación congregacional, la relación laboral, social, tiene sus saludables efectos cuando permitimos en nosotros, hermanos, la llenura del Espíritu. No hay duda, hermanos, que el ejemplo supremo de esta llenura lo fue el Señor. Como la hora se ha ido, solamente quiero poner el ejemplo del Señor. El Señor es el hombre lleno del Espíritu Santo por excelencia. El Evangelio de Lucas es el que más habla de Cristo, perfecto hombre, como lleno, guiado en el poder del Espíritu. Pues estando en la última semana, antes de enfrentar la muerte por nuestros pecados, el Señor fue capaz en el aposento alto, al juntarse con sus discípulos, fue capaz de hablar. El último discurso del Señor fue lo que se llama el discurso de la luz o el sermón de la luz, capítulo 13 de Juan al capítulo 17 de Juan, cuando él termina prácticamente como sumo sacerdote elevando una oración por toda la iglesia. Usted que ha estudiado esa preciosa sección del Evangelio de Juan, ¿no le parece que allí el Señor desplegó un lenguaje, una melodía, un verdadero salmo, que fue un remedio, un sostén, un aliento a los discípulos? Les habló de la casa del Padre, les habló de que en el mundo tendrían aflicción, les habló de la necesidad del Consolador, el Espíritu Santo que vendría a la tierra, que era necesario enviarlo. Les animó, les advirtió. Todas sus palabras fueron realmente una melodía, un salmo al corazón de atribulados discípulos que no entendían a esas alturas los propósitos del Señor. Todo lo que el Señor hablaba, como dice el Salmo 45, sus palabras no solo son gracia y verdad, sino que su lengua, sus palabras serían llenas de gracia para el que escuchaba. En segundo lugar, el Señor ahí en el aposento alto también, como hombre lleno del Espíritu de Dios, fue capaz de cantar. Dice el evangelista Marcos que él cantó el himno. Y si usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo 14, es el capítulo más largo de los evangelios, pero también es el más negro, el más oscuro. Nunca el trasfondo es más negro, más siniestro, más terrible, más horripilante que cuando el Señor está allí instituyendo la cena del Señor. Y antes de enfrentarse a las atrocidades de la cruz del Calvario por nosotros, la palabra del Señor dice que antes de salir, Él cantó el himno. Cantó el himno. Los expertos dicen el famoso Alel, Salmo 118. Cantó el himno que hablaba de que el día que el Señor hizo, este es el día que hizo Jehová. No, no es el día nuestro, el bonito día que enfrentamos, no. Es el día que hizo Jehová, el día preparado desde la eternidad en que Jesucristo el Señor habría de entregar su vida por nosotros. Era la hora planificada en el corazón de Dios desde la eternidad. Ese día había llegado. Y el Salmo 118 lo estaba profetizando. Y el Señor cantó el himno. Nadie en la historia
ha sido capaz de cantar un himno con tanta convicción como el Señor lo hizo. Este es el día, dijo, él cantó, que hizo el Señor, que hizo Jehová. Ahí tenemos al hombre espiritual por excelencia, cantando cuando todo el trasfondo de oscuridad, de traición, de negación aún de sus discípulos se agolparía sobre ellos. Además dice la Escritura, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Esa misma noche en que el Señor sería entregado, Él tomó el pan y dio gracias, lo bendijo. Él tomó la copa y dio gracias. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo puede Él dar gracias por lo que serían los medios de sufrimiento? Claro que dio gracias, porque su cuerpo y su sangre, sometidos a las más terribles circunstancias de dolor y sufrimiento, era lo que Dios había dispuesto para él. Eran las circunstancias que Dios había determinado para él. Por eso el Señor dio gracias. Nosotros damos gracias carnalmente por las buenas cosas que nos suceden. Pero dio gracias por todo, inclusive el tener que entregarse a la muerte. Hermanos, esta pandemia, este acuartelamiento, este acuarentenamiento, esta privación de nuestra libertad en muchos casos, esta posibilidad de muerte de algunos, ¿por qué no decirlo?, de incertidumbre, es un motivo para dar gracias. Si fuese así, si Dios suscitó estas circunstancias, y esas circunstancias, como dice el apóstol Pablo, pueden redundar para la gloria, para un bien espiritual de otros, entonces vale la pena dar gracias por esas circunstancias. Si entregar su cuerpo, si entregar su sangre, significaba horrible sufrimiento para beneficio eterno de miles de nosotros a través del mundo, el Señor dio gracias por todo lo que Dios, el Padre, en su soberana voluntad permitió para él. Finalmente, el Señor se sometió. Estando en Getsemaní, dijo, en cuanto a la copa, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí está el hombre espiritual por excelencia, sometiéndose a la voluntad de su Padre. Qué tremenda vara, altura nos deja el Señor, pero podemos imitarle. Ser lleno del Espíritu. Usted y yo no podemos llenarnos, pero si somos dóciles como el Señor, si somos obedientes como el Señor, si renunciamos a nuestros propios derechos como el Señor, somos hijos obedientes, el Espíritu Santo tendrá la libertad para obrar. El poder de Dios podrá manifestarse plenamente. Y ciertamente podremos no solamente hablar palabras que hablen al cansado, palabras que edifiquen. No solamente podremos cantar cuando no hay ningún motivo para hacerlo, según el mundo. Podremos también alabar al Señor. Podremos dar gracias por todo, aunque sean circunstancias que no quisiéramos. Finalmente podremos sujetarnos a la voluntad del Señor. El Señor nos ayude. No es un mandamiento, es un mandamiento, perdón. Es algo imprescindible, necesario, algo que no podemos dejar a un lado. Pablo dice, hermanos, sed llenos, dejaos llenar. Cada uno de nosotros debe examinarse. ¿Qué está impidiendo el despliegue del poder y la libertad del Espíritu Santo obrando en nuestra vida? Si hay pobreza, ha sido nuestra responsabilidad. El poder está ahí, lo hemos dicho, lo hemos graficado. Ahí está, dentro de los grifos. Basta doblar, abrir la llave de la voluntad, de la sujeción, de la docilidad, de la humildad, y por qué no decirlo, del quebrantamiento delante del Señor, para que Él realmente pueda obrar eficazmente en cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.